Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer para mí nuevamente acompañarlos en esta mañana de domingo para iniciar nuevamente nuestra enseñanza, nuestro servicio familiar, para estar nuevamente en la palabra del Señor como iglesia, como familia. Para empezar, solamente quiero recordar lo que comenzamos a hablar hoy hace 8 días, porque como vimos el domingo anterior, estábamos aprendiendo acerca del orden de la salvación. Eso fue lo que comenzamos a estudiar. Entre algunas cosas aprendíamos que los dos primeros pasos del orden de la salvación, que tienen que ver con la elección y la predestinación, ocurrieron desde antes de la fundación del mundo. Es decir, aun cuando ni siquiera algún ser humano habitaba la tierra, antes de que todo fuera creado, Dios eligió y Dios predestinó. Más adelante, después de estos dos pasos, llegaron los demás, que son los que nosotros conocemos y hablamos de ellos como el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación y la adopción. Estas 5 partes que acabo de nombrar ocurrieron en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se llevaron en un instante. Las dos primeras ocurrieron antes de la fundación del mundo y las 5 que les acabo de leer vinieron entonces en un instante, a partir del momento que a nuestra vida llegó ese llamado y Dios hizo todo en un solo instante, en un abrir y cerrar de ojos. Pero más adelante entonces tenemos lo que en la Biblia se conoce como la santidad, que es un asunto que nos compete a nosotros. Tenemos también la perseverancia, aprendíamos que es donde Dios nos levanta, donde Dios las veces que caemos, Él es justo para levantarnos las veces que así lo necesitemos. Y en último lugar, tenemos lo que la Biblia habla como la glorificación. Entonces la idea de estudiar el orden de la salvación, lo vimos hace 8 días, de manera general, aprendíamos esos pasos de forma rápida, por así decirlo, no nos detuvimos en cada paso para estudiarlo, pero la idea es que a partir de hoy, comenzando con el primer paso, que es la elección incondicional, empecemos entonces a detallar lo que tenemos que examinar. Entonces, como les digo, la idea es que hoy podamos estudiar, que podamos profundizar acerca de esa elección incondicional. Y la llamamos incondicional porque, como ya lo vamos a aprender, definitivamente nada hubo en nosotros, ni en los casos de las personas que fueron elegidas, que los hicieran merecedores o que nos hicieran merecedores de haber sido elegidos por Dios. Es sin condición, por lo tanto llamamos elección incondicional. Pero antes de esto, antes que nada, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos enseñe, que podamos ser edificados esta mañana con su preciosa palabra. Así que los voy a invitar a todos, iglesia, a que podamos orar y clamar al Señor. Padre, te damos gracias nuevamente esta mañana de domingo reunidos como iglesia, como pueblo tuyo. Nos presentamos con el firme deseo de conocer tu voluntad, de ser alimentados con tu palabra. Sabemos que solamente ella es la que transforma nuestras vidas. Ayúdanos cada vez más, por favor, te lo pedimos, a enderezar nuestros pasos, a llevar vidas cristianas que verdaderamente te agraden, Señor, basados en la doctrina, en la teología correcta. Y por eso hoy con sencillez y con humildad de corazón nos acercamos ante ti, para que tú ilumines, por favor, nuestro entendimiento, para que salgamos de toda ignorancia y podamos, Señor, ser aprobados delante tuyo. Así que te suplicamos, por favor, Padre, que hoy cambies nuestra mentalidad, cambie, Señor, todo pensamiento humano y sea reemplazado con tu poderosa palabra. Y en este tema especialmente de la elección, que no es fácil, pero como lo vamos a ver, Señor, en realidad no tiene nada complicado, no es nada misterioso, sino que tu Biblia lo aclara, Señor, que en este paso hermoso de la elección incondicional, todo, Señor, quede a la luz, todo sea entendido. Por favor, toma esta mañana esta predicación y bendice la congregación y todas las personas que sabemos por medio del canal de YouTube pueden llegar a
escuchar esta palabra. Te damos gracias, Señor. Amén. Entonces, elección incondicional. Y como podemos entender y como nos hemos dado cuenta, este es un tema que genera mucho conflicto aún dentro de los mismos creyentes. Es un tema que genera conflicto y creo que se basa principalmente en prejuicios, en conceptos mal entendidos, en enseñanzas erróneas que lamentablemente han acompañado durante años a los cristianos. Porque hablar acerca de la elección incondicional de alguna manera hace creer a los cristianos que es algo injusto que está en Dios. Es decir, al creer, al pensar, al tan siquiera meditar que Dios haya elegido a unos y a otros no, en la mente de muchas personas esto no cabe. En la mente de muchas personas lo que en realidad ven es que allí hay una injusticia. Por lo tanto, es un tema que para muchos en realidad genera conflictos. Pero no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la herramienta necesaria para poder profundizar, para poder indagar. Y así nos vamos a dar cuenta que realmente la elección no es ningún invento que hoy en día muchos han sacado del Nuevo Testamento. Vamos a darnos cuenta, estudiando la Biblia, recurriendo a la Biblia, que la elección incondicional es un tema, por supuesto, bíblico y que es más, aparece desde el primer libro de la Biblia, es decir, en Génesis. A partir de Génesis ya tenemos el primer caso de elección. Así que lo que quiero que hagamos a continuación es poder hacer un recorrido por algunos eventos que para todos son muy conocidos porque los hemos hablado, los han escuchado, y vamos a ver cómo en medio de este viaje que vamos a hacer, de este vistazo que vamos a pegarle a la Biblia, va a ser tan evidente la elección. Es muy notoria la elección. Entonces, como les digo, quiero que comencemos a hacerlo en el primer libro de la Biblia, es decir, en Génesis, porque allí en Génesis nos vamos a encontrar con la elección de un hombre llamado Abraham. Quiero que lo leamos y ya vamos a entender mejor. Dice Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis 12, versículos 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces lo que podemos ver aquí es que Dios elige a Abraham. La Biblia nos empieza desde este momento, desde el momento que se introduce a Abraham en la Biblia, lo primero que se nos dice es que Dios lo eligió, que Dios lo apartó, que Dios le dio una promesa, que Dios hizo un pacto con este hombre. Por otro lado, no hay nada en la Biblia que nos haga pensar que sencillamente Abraham cumplía ciertos requisitos o tenía ciertos méritos para que de esa manera Dios haya puesto su mirada en él. No hay nada en la Biblia por ningún lado que nos lleve a pensar de esa manera, que Abraham se merecía lo que Dios le estaba diciendo. Ahora lo que vemos es que Dios le dice: deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y todo esto por misericordia, una elección incondicional. Así que es claro que con Abraham, desde el primer libro de la Biblia, Dios empieza un proceso de selección, de elección, de apartar a unos. Y es una elección incondicional. Porque observa y piensa lo siguiente: en los tiempos de Abraham, no solamente existía Abraham, lógicamente, existían muchas más personas. Sabemos porque la Biblia nos lo dice que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y por el contexto histórico y todo lo demás, sabemos que era un lugar de bastante idolatría. Seguramente Abraham estaba rodeado de toda esa idolatría y algo tenía de idólatra este hombre. De todas las personas existentes, hombres, mujeres, en tantos lugares, Dios solamente decidió escoger a Abraham. Y por medio de Abraham,
lo que Dios quería más adelante era traer al Mesías. Es decir, en Abraham empieza la descendencia del Mesías. Y no solamente eso, sino que también, si nos devolvemos un poco y recordamos la historia de Adán y Eva, en Abraham también se inicia la promesa que Dios le dio a los primeros hombres, a Adán y Eva, acerca de lo que pasó en el huerto. Recordémoslo por un momento. Allí el hombre cayó en pecado, hombre y mujer pecaron, pero tan pronto cayeron, Dios vino y dio una promesa, y la promesa es que un hijo de Eva le aplastaría la cabeza a serpiente. Y ese hijo de Eva, lógicamente, vendría a ser por la línea de Abraham. Entonces, Dios elige, Dios selecciona y lo hace de manera incondicional, porque no vemos por ningún lado en la Biblia que Abraham haya tenido méritos para que Dios lo escogiera. Ahora, tú puedes decir, claro, Dios elige a Abraham porque necesitaba traer la descendencia del Señor Jesucristo, del Mesías. Y por supuesto se necesitaba de una persona, se necesitaba de un hombre, indiferentemente de quién fuera. Fue Abraham, pero tenía que ser una persona. Así que tú tal vez puedes llegar a decir, no veo tanta elección divina allí, no veo tanta elección incondicional. Porque cualquier otra persona hubiera podido ser. Se necesitaba un hombre y punto. Y es verdad. Pero por eso quiero que sigamos avanzando y podamos ver más casos donde la elección incondicional comienza a ser más notoria, comienza a ser más evidente. Y quiero que leamos ahora el caso de Jacob. Y el caso de Jacob lo encontramos en Malaquías, capítulo 1, versículos 2 al 3. Malaquías capítulo 1 versículos 2 al 3 dice: Yo os he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. ¿No era Saúl hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, y convertí sus montañas en desolación, y entregué su heredad a los chacales del desierto. Entonces lo que tenemos aquí son dos hermanos, específicamente dos mellizos, y dice claramente la escritura que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Pero ¿por qué llegó, como dice la palabra, Dios a aborrecer o a despreciar a Esaú? Tal vez es la pregunta de muchos. Tal vez esto suene un tanto brusco, que Dios llegue a aborrecer, que Dios llegue a rechazar a una persona. Ahora, la explicación que muchos dan a este pasaje y a esta situación y a este desprecio por Esaú es que ellos llegan a decir que Dios miró adelante, miró el futuro y observó que Esaú más adelante iba a despreciar la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, la razón por la que Dios lo rechazó fue por la obra que este hombre llevó a cabo al rechazar la primogenitura por un plato de lentejas, y que por esa razón entonces Dios lo rechaza. Pero esto verdaderamente será así. ¿Será por esa mala obra de Esaú que Dios decide rechazarlo? Leamos otro texto en la Biblia que nos aclara que lo que les acabo de decir, o lo que se enseña a los que piensan de esa manera, están equivocados. No ocurrió de esa forma. Allí vemos una elección divina, una elección incondicional por Jacob y un desprecio por Esaú. Pero ese desprecio por Esaú no se dio por las obras que él llegó a realizar de adulto o de mayor, sino que quiero que leamos Génesis 25 del 21 al 24. Génesis 25 del 21 al 24. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Versículo 23. Y él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno habían mellizos.
Y allí nos está hablando acerca del momento en que los padres de Jacob y de Esaú quedaron embarazados, en el momento que su madre quedó embarazada. Y dice que ella tenía un conflicto, porque en el momento que los tenía en su vientre, sentía los dolores, la lucha que estos dos mellizos llevaban por dentro, y fue a consultar a Dios acerca de esta situación. Y en esa consulta, en esa oración, Dios le habla algo a esta mujer que es completamente claro para nosotros y evidencia que definitivamente Dios, en primer lugar, no rechazó a Saúl por las obras o por la obra que él hizo al rechazar la primogenitura, sino que aún antes de que los mellizos nacieran, cuando no habían hecho nada bueno ni nada malo, Dios ya había elegido y había elegido a Jacob para que su hermano le sirviera a él. Elección incondicional. Y comienza a ser más claro. Eran dos hermanos, tenían el mismo contexto, es decir, nacieron el mismo día. Podemos ver que ambos eran descendientes de Abraham, tenían los mismos padres, fueron criados en el mismo lugar, vivieron juntos gran parte de su vida. Y sin embargo, aún así, con muchas cosas parecidas, con muchas cosas similares, Dios decidió tomar a uno, elegirlo, y al otro sencillamente dejarlo a un lado, despreciarlo. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Son las palabras del Señor. Entonces, lo vemos en Abraham, pero ahora lo vemos de manera tal vez un poco más profunda, más detallada, más clara en Jacob y Esaú. Elección que las personas no se merecen, elección que ellos no encontraron por sus méritos, sino que fueron elegidos estas personas, y como vamos a seguir viendo, otras personas, aún una misma nación, pero todo por misericordia, no porque cumplieron algunos méritos, no porque llegaron a impactar con algo espiritual o llegaron a tocar tanto el corazón de Dios que Dios no tuvo otra que decidir por ellos. No ocurre de esta manera. Porque también si la elección hubiera sido por buenas obras, entonces Jacob se hubiera también, no hubiera alcanzado la elección. Porque recordemos quién era Jacob. De Jacob habla la Biblia que era un engañador. De Jacob habla la Biblia que él era un mentiroso. Así que como su hermano Esaú, juntos tenían obras oscuras, obras pecaminosas. Pero no fue en base a eso que Dios lo eligió, sino una elección incondicional por misericordia que ya vamos a ir entendiendo a medida que vayamos analizando más casos. Quiero que veamos otro caso precisamente, y es el caso de José. José, en Génesis 37 del 5 al 8. Génesis 37, Génesis 37 del 5 al 8. Pero antes de comenzar con el caso de José, quiero que leamos Romanos 9, 11 al 13 para rematar lo que estaba hablando acerca de Jacob y Esaú. Mira cómo dice Romanos 9 del 11 al 13, palabras del apóstol Pablo. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Quería leerlo, no quería pasarlo, porque podemos ver allí cómo Pablo aclara que antes de que hicieran algo bueno o algo malo, Dios había elegido. Lo que les había dicho hace un momento, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. Ahora sí quiero que leamos el caso de José en Génesis 37, del 5 al 8. Cierto día, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Versículo 7. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron:
¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Esta es la historia de José. Todos la tenemos clara, todos la conocemos. José les habla acerca del sueño que tuvo, un sueño permitido por Dios. Lo que nosotros sabemos y el fondo de todo esto es que Dios le estaba mostrando a José lo que pasaría en el futuro, todo lo que ocurriría años más adelante, de cómo Dios lo iba a colocar en un lugar de preeminencia, en un lugar de autoridad. Aunque por supuesto en el momento en que José estaba soñando todo este tipo de cosas, él no entendía lo que Dios estaba haciendo. Él no sabía hacia dónde se dirigían todo ese tipo de sueños. Pero preguntémonos, ¿qué hizo José para merecer este puesto en Egipto? Nosotros sabemos que no hizo absolutamente nada, que no hizo algo para que lo mereciera. Fue José quien se encargó de labrar su propio destino para llegar a ser el segundo al mando en una nación tan poderosa. Nosotros sabemos que no fue así, sino que todo fue gracias a la intervención divina. Y José solamente entendió lo que había soñado desde su juventud hasta que fue puesto en el trono de autoridad. Solamente allí comprendió lo que Dios estaba haciendo con él durante tantos años, cómo lo había elegido de manera incondicional. Dios lo llevó a donde tuvo que llegar, lo trató como tuvo que tratarlo, por ser hijo de Dios, lo limpió en su carácter, hizo muchas cosas, pero efectivamente nunca José mereció, hizo méritos, es más, se dice en la misma palabra que él llegó a ser acusado de violación y resultó en la cárcel. Nosotros sabemos que todo eso era una mentira, pero si hubiera sido por méritos en el tiempo de José, que las personas lo hubieran aprobado, que el gobernador lo hubiera aprobado o que el faraón lo hubiera aprobado, pues no tenía sentido. Nosotros sabemos que todo esto se dio por un sueño que José interpretó, pero el mismo José, delante de la presencia de Faraón, le aclara que eso no provenía de él, sino que provenía de Dios mismo. Y por esa razón llegó a estar en ese cargo de autoridad. Lo que podemos ver es que hay un patrón de comportamiento. En los casos que hemos hablado hasta el momento, vemos una línea, vemos un patrón de comportamiento, donde vemos que lo que Dios está haciendo es eligiendo a determinados individuos. Abraham, Jacob, José. Elección incondicional en la palabra del Señor. Así que este no es un tema que nosotros nos queremos inventar hoy en día como iglesia. No es algo que estamos sacando debajo de la manga o es algo nuevo, es algo que ha estado siempre. Ahora, esa lección no solamente llegó a estar con los individuos, con personas, sino que hablando de una nación, y ustedes saben que es la nación de Israel, Dios también la eligió a ella. Dios eligió esta nación. De entre todas las demás, Dios eligió a Israel. Mira como dice Deuteronomio 7, del 7 al 8. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con un gran despliegue de fuerza. Dios elige una nación por encima de las demás. Dios decidió elegir a los israelitas, al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué los eligió a ellos? Porque eran poderosos, porque era una nación potente, porque eran influyentes a nivel mundial. Claro que no, todo lo contrario. Dios dice claramente que fue lo opuesto, que era un pueblo insignificante. Era un pueblo que nadie tenía en cuenta, era un pueblo un cero a la izquierda. Pero aún así a este pueblo Dios de manera incondicional lo eligió. Así que hay muchos casos más. Podríamos tener una lista larga en el Antiguo Testamento. Tenemos casos como el mismo David, tenemos casos como Elías, tenemos casos muchísimos. Y todos de manera incondicional. Nadie merecía que fuera elegido por Dios. Ni los individuos, ni tampoco la nación de Israel.
Ahora, esto no solamente lo habla el Antiguo Testamento, esto también lo habla el Nuevo Testamento. Y quiero que ahora veamos algunos casos precisamente en el Nuevo Testamento. Y comencemos viendo el caso de Juan el Bautista en Lucas 1 del 13 al 16. Dice allí: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. El asunto aquí es que Dios está eligiendo a Juan el Bautista, y de la misma manera que lo vimos con Jacob, con Juan también lo está haciendo aún antes de su nacimiento. Es decir, nuevamente vemos que en Juan tampoco había ningún mérito para que Dios lo hubiera elegido, para que Dios hubiera puesto los ojos en él. Nuevamente, elección incondicional. Otro caso en el Nuevo Testamento lo tenemos en Juan 15, 16. Dios elige a sus discípulos. Dice el versículo 16 de Juan 15: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Claramente nosotros sabemos que los discípulos tomaron una decisión en un momento de sus vidas al seguir al Señor Jesucristo. Ellos lo hicieron. Pedro, Juan, todos los demás discípulos no lo hicieron de manera obligada. Ellos decidieron estar detrás del Maestro, seguir al Mesías. Pero lo que aclara aquí el Señor Jesucristo es que en realidad ellos llegaron a tomar esa decisión porque Jesús, Dios, anteriormente ya los había elegido a ellos. Así que si ellos decidieron seguir al Señor, lo hicieron porque en realidad Jesús ya los había seleccionado. ¿Y los seleccionó por buenas obras? Nosotros sabemos el contexto de los discípulos. Nosotros sabemos que eran problemáticos, que eran pecadores, que eran inconstantes, que tenían todo tipo de debilidades. Pero Dios no se fijó en eso al momento de elegirlos, porque su elección es incondicional. Y aunque, como lo acabamos de ver, es muy clara, definitivamente es muy evidente la elección por toda la Escritura, aún hoy en día todavía hay muchas personas que luchan con esta doctrina, se escandalizan, porque definitivamente lo que ellos alcanzan a percibir, lo que ellos alcanzan a ver, es que definitivamente Dios es injusto. ¿Cómo va a elegir a unos y a otros no? Entonces, lo que estas personas, al tratar de conciliar y de darle una explicación a esta doctrina, que es muy notoria por toda la Biblia, lo que ellos llegan a hacer es que llegan a enseñar, llegan a decir que en realidad lo que Dios está esperando es que cada persona elija por sí misma el salvarse. Que cada persona tiene todo a la mano, Dios ya todo lo hizo, pero que ahora cada persona decide si quiere o no quiere la salvación, si la acepta o no la acepta. Así que de alguna forma la salvación depende de cada quien. Niegan la elección divina y colocan la decisión de salvación exclusivamente en las personas. Y de esa manera muchas congregaciones y muchos cristianos a nivel mundial tratan de conciliar esta doctrina de la elección, pero por supuesto así no funciona. No funciona de esa manera. No funciona que entonces Dios está esperando que cada persona elija la salvación, que cada persona decida salvarse. No es así. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Nos vamos a dar cuenta que hay suficiente evidencia bíblica para en realidad llegar a concluir que hay una elección divina que proviene del Señor, que Dios eligió a unos para salvación, predestinó a unos para salvación y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y es que alrededor de este tema surgen todo tipo de ideas, muchas ideas, mucha confusión.
Son ideas extrañas que cada persona, cuando tú escuchas, defienden estas ideas, estos pensamientos de una manera muy firme. Defienden estas ideas, pero que a la hora de la verdad no tienen ningún sentido bíblico. Ideas como las siguientes. Ellos llegan a decir, bueno, si Dios ya me predestinó, entonces yo puedo vivir como quiera, porque al final y al cabo nada va a condenarme, no voy a condenarme. Entonces ellos lo llegan a decir de esa manera y lo muestran de esa manera, porque entonces ven lo absurdo de la elección, según ellos. Porque entonces ya puedo hacer lo que se me antoje. Si fui seleccionado, si fui apartado, puedo vivir perdidamente y a la final pues no voy a perder mi salvación. Pero esto solamente habla de la ignorancia que se tiene de la Escritura. Porque hablando de la elección divina, cuando nosotros lo leemos claramente en el libro de los Romanos, dice que Dios nos eligió, pero también nos aclara que nos eligió para que lleguemos todos a ser conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces nota que claramente cuando se habla de elección, juntamente con la elección incondicional, está acompañada la santidad. Así que el mismo Dios que nos eligió, el mismo Dios que nos apartó, que nos seleccionó, es el mismo Dios que aún nos va a llevar a esa santidad. Entonces la santidad no va a ser una opción, no va a ser como ellos lo muestran, que ahora puedo hacer lo que yo quiera, no, porque si fuimos elegidos, si fuimos apartados, si fuimos seleccionados, el propósito de esa selección, el propósito de haber sido apartados es llevarnos a ser conforme al Señor Jesucristo, es decir, llevar una vida apartada del pecado, una vida santa. Y como más adelante lo vamos a ver, esta santidad, lógicamente, reposa en Dios, pero también es nuestra responsabilidad el nosotros apartarnos, el no vivir para la carne, sino vivir para glorificar a nuestro Dios. Así que esa idea de que puedo vivir como se me antoje es completamente ilógica, es absurda por donde quiera que se mire. Pero esto surge por no entender el tema de la elección. Otra idea que surge es que si Dios no me eligió entonces a mí para salvarme, significa que mi condenación entonces no es directamente mi culpa, sino que si yo me condeno, entonces la culpa la tiene Dios. Ahora, este pensamiento y esta idea, por supuesto quiero que la aclaremos, pero lo vamos a hacer en unos minutos. Pero todo surge por una mala comprensión, una comprensión errónea de elección y predestinación. Porque no es un tema fácil, es un tema que se ha complicado o que muchos lo han querido, es mejor, es la verdad, muchos en realidad lo han querido es complicar, porque no cabe en su mente, no cabe en su corazón. Pero por eso le orábamos al Señor para que nos ayudara a comprender, y la Biblia nos sigue arrojando mucha luz. Mira que precisamente el Señor Jesús también habló de este tema. Y cuando habló de este tema, pues pasó lo que estaba por pasar, lo que generalmente también pasa hoy: rechazo ante esta situación, rechazo ante la elección. Quiero que veamos los pasajes donde precisamente Jesús habla de este tema. Lucas 4 del 20 al 22. Vamos a leer varios textos y ya los vamos a ir aclarando. Lucas 4, 20 al 22. Dice así: luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Entonces notemos que al principio, cuando el Señor Jesucristo está leyendo las profecías de Isaías, dice que sus palabras eran tan hermosas que toda su audiencia estaba maravillada. Toda su audiencia estaba encantada escuchando al Señor Jesucristo. Estaban todos maravillados, complacidos. Esa era la situación actual de la audiencia, de las personas que estaban escuchando al Señor. Pero ocurrió algo, porque luego de esta primera escena y de ver a todos escuchando al Señor Jesucristo,
Ahora, versículos más adelante, en los versículos 23 al 24, ocurre algo que llama la atención. Y es que el Señor les comienza a hablar, pero lo que les comienza a hablar no tiene que ver con lo que les estaba hablando de las profecías de Isaías, sino que en realidad lo que les va a decir en los versículos 23 al 24 es adelantarles la reacción que ellos van a tener por lo que Jesús en minutos más adelante, en contados instantes, va a comenzar a hablarles, va a comenzar a enseñarles. Todos maravillados con las profecías de Isaías, pero mira lo que el Señor les anticipa que va a pasar con ellos. Versículos 23 al 24. Dice así: Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Entonces, es como si hubiera un cambio de tema, es como si algo no cuadra en esos versículos, porque todo se ve en paz, todo se ve tranquilo, la gente está feliz escuchando al Señor, pero el Señor tiene la intención de introducir un tema. Y ese tema, como ya lo vamos a ver, es el tema de la elección incondicional. Y como el Señor sabe lo que va a producir este tema, es por eso que Él se anticipa a la reacción que ellos van a tener. Pero leamos ahora sí qué es lo que el Señor les va a hablar, lo que el Señor les va a enseñar. Versículos 27 al 20, Lucas 4, del 25 al 27. Mira cómo dice: no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Ahora, lo que está diciendo precisamente el Señor Jesús es que Dios decidió ayudar a una viuda que no era israelita. Dios decidió también ayudar a un leproso que no era israelita, sino que todos estos dos eran extraños a la tierra de Israel, eran extranjeros, pero de que entre todas las viudas, que entre todos los leprosos que había en la misma tierra de Israel, Dios a ninguno de ellos eligió, sino que eligió a personas ajenas al pueblo de las promesas. Y lo vemos. Habían muchas viudas, habían muchos leprosos, pero solamente a una viuda y solamente a un leproso. Lo interesante es que no pertenecían a la nación de Israel. Estas fueron las palabras del Señor. Ahora, ¿fue por alguna condición? ¿Fue porque estos dos hicieron algo para merecerlo? No, eran personas impías. Eran personas que no buscaban al Señor. Eran personas que no conocían al Dios de Israel, mas sin embargo Dios las eligió, Dios las seleccionó. Ahora, ¿qué produjo esto en su audiencia? Es lo que precisamente quiero que podamos ahora leerlo. En Lucas 4, del 28 al 29. Mira cómo dice Lucas 4, del 28 al 29. Mira lo que pasa ahora con la audiencia del Señor. Dice: al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Observas el cambio en las personas que estaban escuchando al Señor? Al comienzo estaban maravillados con las palabras de Isaías, pero tan pronto el Señor les habló acerca de la elección soberana de Dios, se molestaron. Y se molestaron de una manera, estaban tan enojados que aún estuvieron dispuestos de tomar al Señor Jesús, llevarlo a un precipicio y lanzarlo. Es decir, su enojo los llevó al punto de querer matar al Señor Jesús, porque a ellos les parecía completamente injusto lo que estaban escuchando. ¿Cómo es que Dios había elegido a dos incircuncisos,
a dos personas extrañas. Eso no tenía ningún sentido y ellos, ese tema les chocó. La elección divina no la soportaron. Pero era real, era una elección incondicional. Nada, ni la viuda ni el leproso hicieron algo para merecerlo. Ahora, es incondicional y es importante recalcar esto. Porque te puedes imaginar, o sea, si fuera por condiciones que Dios nos elige a nosotros, pensemos por un momento ahora en nuestra condición de salvos. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, tenemos la firme o el firme deseo de todos los días estar agradando a nuestro Señor. Pero ¿te has dado cuenta que eso en ocasiones es muy difícil? Que tenemos toda la intención, todo el deseo, pero que en ocasiones terminamos haciendo cosas que desagradan a nuestro Señor. Eso en la condición de salvos. Queremos hacer todo para que Él se sienta complacido. Pero ahora tú te imaginas antes de ser salvos, naturales, sin el Espíritu Santo. ¿Acaso crees tú o te imaginas que de alguna manera podíamos llegar a hacer algo apartados de Dios, siendo personas ajenas a Dios, con lo cual impactáramos al Señor y Él decidiera elegirnos? Entonces es completamente absurdo e ilógica esta idea. No hay nada, no hay ninguna obra absolutamente que Dios haya visto para Él tomar la decisión de elegirnos. Y centrándonos en lo que estamos aprendiendo en la predicación del Señor, pues en la viuda y en el sirio, en el leproso, sí que era evidente la elección incondicional. Pero el pueblo se molestó, los judíos se molestaron, se ofendieron por las palabras del Señor, lo querían matar porque al modo de ellos, al parecer de ellos, lo que estaban viendo, lo que estaban escuchando era algo completamente injusto de parte de Dios. Ahora, esta aparente injusticia de Dios en la elección incondicional es un tema que precisamente Pablo abordó en una de sus cartas en el Nuevo Testamento, y es la carta a los Romanos. Quiero que leamos Romanos 9, del 13 al 16. Romanos 9, 13 al 16. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Elección única y exclusivamente de la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Mira, en la misericordia nosotros entendemos que Dios te da misericordia cuando no te da lo que tú mereces. Tú y yo merecíamos la condenación eterna por nuestros pecados, pero recibimos misericordia, es decir, lo que merecíamos recibir no lo obtenemos, no se nos da, sino que a cambio de eso recibimos el favor de Dios. Dios es misericordioso. La pregunta es, ¿Dios está obligado a ser misericordioso? Es decir, ¿Dios tenía que ser misericordioso? Claro que no. Dice el libro de Romanos, lo acabamos de leer: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. No está obligado Dios a tener misericordia con las personas. Y el hecho de que tenga misericordia porque Él así lo quiere con algunos, no significa que con los que no tuvo misericordia, entonces esté actuando de manera injusta. ¿Sabes? Me gustó como un día lo escuché. Creo que fue Spurgeon el que lo llegó a decir, y lo habló de esta manera: mira, todos tomaron la decisión de tomar a quien quisieron por esposa, y eso es verdad. Nadie te puso una pistola para elegir a la mujer con la que hoy en día estás casado. Tú tomaste a la mujer que quisiste como tu esposa. Entonces, significa que por esa decisión que tú tomaste, por la elección que tú tuviste, por esa elección de tu esposa, ¿significa tú que estás siendo injusto?
¿Significa que estás actuando entonces injustamente por haber seleccionado a esa mujer por tu esposa? Llegar a decir que eso es injusto es llegar a hablar una locura. No hay ninguna injusticia. Es una elección tuya que tú hiciste libremente. Ahora, si entonces el Señor Jesucristo decide tomar a quien quiera, a quien Él quiere por su novia, entonces quienes no fueron elegidos pueden llegar a decir que Dios es injusto porque ellos no están dentro de la iglesia, quien dice la Biblia es la novia del Cordero. Entonces, ¿es injusto Dios por haber tomado a su novia a quien Él quería? Los que fueran parte de la iglesia, como Él lo haya decidido. Entonces, ¿es injusto Dios por haber tomado a su novia? Entonces, ¿llegaría a ser injusto cada hombre por haber tomado a su esposa y por haber hecho esa selección? Lo habló Spurgeon, pero quiero que lo sigamos aclarando. Mira, quiero que sigamos entretejiendo y entendiendo más el tema de la elección divina, y ahora quiero que lo hagamos a través de un caso de predestinación con dos personas muy conocidas, con dos personas muy cercanas al Señor Jesús. Y es el caso de predestinación que vemos tanto en Pedro como en Judas. Ahora, lo hablé hace 8 días, pero solamente quiero recordarlo. ¿Qué es la predestinación? En palabras sencillas, hablábamos que la predestinación es una elección anticipada que Dios hace a manera de una orden. Es decir, Dios da una orden, es una ordenanza anticipada. Esa es la predestinación, una orden que proviene de Dios de manera anticipada. Ahora, entendiendo o recordando lo que es la predestinación, mira que en este caso, en el caso de Pedro y en el caso de Judas, vemos que hay una predestinación. Por lo menos cuando nosotros leemos, vamos a ver que ambos traicionaron al Señor. Lógicamente en niveles diferentes fue su traición, pero ambos le dieron la espalda al Señor. Sin embargo, los dos tuvieron un final muy diferente. Cuando nosotros leemos, vamos a darnos cuenta que por lo menos a Judas el Señor le dice: lo que has decidido hacer, ve y hazlo. Lo que Judas ha decidido hacer, el Señor le dice: ve y hazlo. Pero en Pedro, en cambio, lo que vemos es que el Señor le dice: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces, ambos traicionaron al Señor. Pero lo que nos podemos dar cuenta es la diferente reacción que el Señor tenía con cada uno de ellos dos. Son palabras muy distintas las que le dice a Judas que las que le dice a Pedro. Jesús preservó a Pedro para que no se perdiera. Eso es lo que estaba haciendo al decirle: yo he orado por ti para que tu fe no falte, y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Jesús lo preservó para que no se condenara. Pero en el caso de Judas, lo que podemos ver es que el Señor le dice: lo que quieras hacer, hazlo. Lo que tú has decidido hacer, lo puedes hacer. Y esto terminaría lógicamente en la perdición de Judas, en que Judas se perdiera. Pero ¿qué significa entonces esto? Esto es importante que lo entendamos bien, iglesia, que lo aclaremos bien. Si Dios eligió para salvación, como ya lo sabemos, y como es claro en el apóstol Pedro, lo eligió, lo apartó, fue seleccionado, fue una elección incondicional. Si eso Dios lo hizo con Pedro, Dios lo eligió para salvación, ¿qué podemos entonces decir de las personas que no son elegidas? Si Dios predestinó para salvación, dio una orden anticipada para que esas personas se salvaran, entonces también predestina para condenación. Eso es algo que es bien importante que aclaremos. Sabemos que hay predestinación para salvación, pero también ocurrirá que existe la predestinación para condenación, es decir, una orden anticipada en la vida de aquellos que se van a condenar. Y tal vez eso genere un conflicto en la mente de muchas personas, pero eso es precisamente lo que por tanto tiempo se ha ignorado, que así como hay predestinación para salvación, también hay predestinación
para condenación. Y eso nos lo habla la Biblia, nos lo aclara la Biblia, no nos lo estamos inventando nosotros. Mira este pasaje con mucha atención, préstale mucha atención, léelo con cuidado porque allí nos aclara lo que estamos hablando. Judas 1:4. Judas 1:4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aquí el punto importante es poder reconocer, entender que hay personas que desde hace mucho tiempo atrás, han estado señalados para condenación. La pregunta que te quiero hacer es, ¿quién los señaló? Nosotros lógicamente entendemos que quien lo hizo fue Dios. Así que esto nos lleva a una conclusión muy interesante, y es que la predestinación, recuerda lo que es predestinación, una orden que Dios da de manera anticipada para salvación. Pero ahora entendemos, y es importante aclarar, que la predestinación tiene dos facetas, la predestinación tiene dos caras, y quiero que precisamente ahondemos en eso, la doble predestinación o las dos caras de la predestinación. ¿Cuáles son entonces esas dos caras de la predestinación? Ya lo entendemos, que Dios predestina tanto para salvación como de la misma manera también Dios predestina para condenación. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Queda sin esperanza un hombre que fue destinado para condenarse? Es allí donde este tema se vuelve complejo en la mente de muchas personas y les parece una locura, es una verdad bíblica, pero la cual es rechazada por muchos. Les parece absurdo, les parece ilógico y llegan a argumentar de la siguiente manera. Entonces ellos llegan a decir, los que rechazan esta doctrina, pero ¿cómo dices que hay una predestinación para condenación? Entonces, ¿para qué predicamos el evangelio? Entonces, ¿para qué damos las buenas nuevas si lo más seguro es que a las personas que les vamos a predicar, lo más seguro es que estén predestinadas para condenación? Entonces, ¿para qué predicamos las buenas nuevas? Ese es el problema, ese es el argumento, es lo que estas personas llegan a pensar, las personas que no creen en la elección, que no creen en la predestinación, y por eso llegan a pensar de esta manera. Ahora, el problema es que estas personas de alguna manera creen, se imaginan que por todo el mundo hay regadas personas de buen corazón, personas buenas gentes, que en determinados momentos van a elegir al Señor. Entonces ellos creen que hay personas con buenas intenciones, con un buen corazón, que entonces van a decidir por el Señor, van a buscar al Señor, pero entonces como Dios los predestinó para condenación, entonces Dios les va a decir, no, te rechazo. Eso es lo que ellos creen, que qué va a pasar con esas personas buenas gentes, buenas personas, que decidan más adelante libremente por el Señor. Ahora, lo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿existirá una persona con esas cualidades en alguna parte del mundo? Es decir, una persona que elija al Señor, una persona que ponga todo su esfuerzo porque quiere agradar al Señor, pero que en últimas su esfuerzo, su lucha no va a valer la pena porque fue predestinada para condenación. ¿Una persona así en realidad existe? Ahora, quiero que leamos la Escritura, porque si llega a existir, suponiendo que exista, quiero que leamos lo que dice el Salmo 51:17. Salmo 51:17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, nuevamente, si existiera una persona que estuviera colocando todo su esfuerzo para buscar al Señor y agradarlo, y está quebrantado y está arrepentido por su pecado, entonces de entrada la Biblia nos dice que una persona
con esas condiciones, con esas características, nunca va a ser rechazado por el Señor. Un corazón así no lo desprecia el Señor, no lo desprecia a Dios. Pero nosotros sabemos también, y es muy claro, que según la palabra del Señor, personas con ese tipo de deseos en realidad no existen. En realidad es una fábula, eso es una mentira. La Biblia aclara que no hay uno solo que sea bueno, uno que busque a Dios. Es más, dice la Biblia que la causa de la condenación es que la luz vino al mundo, pero las personas decidieron seguir las tinieblas y rechazar la luz porque sus obras eran evidenciadas y ellos no querían dejar lo malo, lo oscuro que estaban haciendo. Así que en realidad esa idea, ese pensamiento de que puede haber alguien bueno, con buenos deseos, con buenas intenciones, que va a buscar al Señor y sea rechazado, entonces eso en realidad no existe, esas personas no existen. Pero también aclara el Salmo 51 que una persona quebrantada y arrepentida, el Señor no la va a despreciar. Entonces sigamos aclarando porque hay doble predestinación, para salvación como para condenación. Pero entonces eso significa que Dios está como tal detrás de la condenación de las personas. Es decir, nosotros sabemos que en la vida de los elegidos, de las personas apartadas para salvación, Dios interviene. Dios hace todo lo necesario para que esas personas lleguen a la glorificación, que es el último paso de la salvación. Pero ocurrirá también que en la vida de los predestinados para condenación, Dios también interviene en sus vidas para que terminen siendo condenados, para que su condenación sea firme y no haya otra posibilidad. Ahora es importante entender algo, y es que definitivamente Dios en la vida de los salvos es activo. Dios en la vida de los salvos se mueve de manera activa, es decir, entiéndeme, mira, en la vida de los salvos Dios interviene, y es claro, es decir, Él hace que camines por sendas derechas. En la vida de los salvos dice la palabra que Él levanta 7 veces al que cae. En la vida de una persona predestinada para salvación dice que Dios es fiel y justo para perdonar los pecados las veces que sea necesario. Hay una intervención constante, continua, para que esos elegidos para salvación lleguen al último paso. De manera activa, Dios está moviéndose en la vida de estas personas. Ahora, ¿lo hace de la misma manera en la vida de las personas que van a condenación? Claro que no. En la vida de las personas predestinadas a condenación no decimos que Dios es activo, sino que allí lo que podemos decir es que Dios es pasivo. Y lo podemos ver en el caso de Judas, en el que leímos hace un momento. Nosotros podemos ver que en la conversación que Jesús tuvo con Judas, lo que el Señor le recalca y le dice, lo que has decidido hacer, ve y hazlo. Es decir, Dios no interviene en absolutamente nada. Deja que Judas haga lo que él realmente quería hacer, su verdadera intención. No interviene, es pasivo. Permite que las personas en estos casos hagan lo que en realidad su corazón anhela hacer. Activo en la vida de los predestinados para salvación y pasivo en la vida de las personas predestinadas para condenación. Pero si Dios predestinó para condenación, entonces no podemos decir que Dios es responsable por la condenación de los que se pierden. Porque podríamos llegar a decirlo, podríamos llegar a pensarlo. Si Dios lo predestinó, no va a poder hacer absolutamente nada para que deje de estar condenado y se salve, porque si lo predestinó para condenación, por más que ayune, vaya a la iglesia, haga lo que tenga que hacer, igual se va a condenar. Entonces, ¿Dios es responsable? ¿Dios es el que los está llevando hacia esa condenación? No, aclaramos que Dios es pasivo, es decir, Él sencillamente deja que ellos hagan lo que su corazón quiere hacer. Sin embargo, eso no significa que Dios es responsable por la condenación de los perdidos. Piensa en esto, quiero aclararte algo.
Cuando se predica el Evangelio, cuando el Evangelio es proclamado, cuando las buenas nuevas aparecen, en ese momento el Evangelio de salvación es predicado solamente a los elegidos para salvación, o también el Evangelio es proclamado, es predicado a los predestinados para condenación. La respuesta nosotros sabemos que es la segunda. A la hora de predicar las buenas nuevas, la red se manda a toda persona, a todos, tanto los que han sido elegidos para salvación como los que han sido elegidos para condenación. Todos al igual escuchan el mensaje, es decir, todos están en la misma posibilidad de escuchar y de llevar una vida diferente, de arrepentirse y de ser transformados. Pero lo que nosotros sabemos, lo que realmente pasa en la vida de las personas que están predestinadas para condenación, es que estas personas, al oír el Evangelio, lo que en realidad ellos hacen es rechazarlo completamente. ¿Por qué lo rechazan? Porque conscientemente, de manera muy lúcida, sin que nadie los esté obligando, ellos deciden amar más su propio pecado. Dios les habla del arrepentimiento, Dios les aclara la condenación, pero aún así ellos deciden su propio camino, ellos deciden vivir para la carne, ellos deciden vivir para satisfacerse a ellos mismos y no darle gloria al Señor. Nadie los está obligando a pecar, ellos lo hacen gustosamente. Así que lo que nosotros podemos ver es que Dios les predica a todos, pero ellos, para que quede evidenciado que es una decisión del humano, decide por las tinieblas y no por la luz, aun cuando el mensaje lo pudo haber escuchado, aun cuando escuchó las buenas nuevas. Pero deciden complacer sus propias vidas e irse y vivir en completa oposición a Dios. Así que, por supuesto que Dios no es responsable por la condenación de estas personas. No es responsable. Ellos mismos decidieron vivir su vida alrededor del pecado, alrededor de la maldad, para complacer sus mismos deseos. Ahora, ¿te parece esto injusto? ¿Te parece injusto lo que Dios está haciendo? Al darles a unos misericordia y a los condenados, entonces no. ¿Te parece esto injusto? En realidad, nosotros sabemos que no es injusticia, sino que en realidad es todo lo contrario. Por un lado, cuando Dios derrama misericordia, lo hace como Él quiere y a quien Él quiere y no está obligado de hacerlo con nadie. Pero cuando Él no actúa de la misma manera con los que están a condenación, no está actuando injustamente, sino que en realidad está actuando justamente. Dios en realidad está siendo justo, porque lo que merecen sus obras, lo que merecen sus hechos, sus actos, es lo que ellos mismos están recibiendo. El pago por el pecado es la muerte. Así que ellos, al recibir la muerte, la condenación, no están recibiendo ninguna injusticia, sino que están recibiendo el pago, están recibiendo el precio por lo que están haciendo con sus vidas, por el pecado que están llevando a cabo. Así que no hay ninguna injusticia en Dios. Lo que en realidad Dios está estipulando es su justicia. A unos misericordia, pero con otros actúa de manera justa. Les da lo que merecen sus obras. Hay una parábola que definitivamente aclara mucho este tema y te voy a invitar cuando tengas la oportunidad de hacerlo, ojalá sea hoy mismo, que la puedas leer. Es una parábola que aparece en Mateo capítulo 20, versículos 1 al 15. No la voy a leer por cuestión de tiempo, pero la voy solamente a parafrasear. Y es la parábola de los obreros de la viña. Los obreros de la viña, sé que la hemos escuchado. Habla acerca de cómo el dueño de una viña salió por las calles y decidió contratar en determinados momentos del día a diferentes personas para que fueran y trabajaran en su viña. A unos los contrató más temprano y a otros los contrató ya a punto de terminar la jornada. Entonces, cuando termina la jornada, vienen las personas a recibir el pago por lo que habían hecho. Anteriormente, todos los obreros, todos los jornaleros habían acordado el precio que iban a recibir, el pago que iban a recibir por el jornal, y por eso fueron a trabajar. Así que fue claro lo que ellos iban a recibir. Pero, ¿qué estaban esperando los que fueron contratados
a las horas de la mañana, es decir, los primeros que fueron contratados, cuando ellos llegaron allá y se dieron cuenta que el dueño de la viña les pagó lo que era de un día, el pago de un día, a los que hace una hora habían comenzado a trabajar, en ese momento ellos creyeron y ellos imaginaron, bueno, si así trató a estos y les pagó todo un día por solamente haber trabajado una hora, pues ellos dirán, a nosotros nos va a dar más. Pero cuando se acercaron estos a recibir su pago, se dieron cuenta que recibieron la misma cantidad que los que trabajaron una sola hora. ¿Qué pasó con ellos? Se indignaron, se molestaron, les pareció completamente injusto lo que el amo o lo que el dueño de la viña estaba haciendo. Pero nosotros entendemos que no hay ninguna injusticia, porque previamente el dueño de la viña les dijo el pago que iban a recibir por el trabajo que iban a llevar a cabo. Hubiera sido injusto el dueño de la viña si al ellos acercarse al recibir su salario hubieran recibido menos de lo que habían acordado. En ese caso sí hubiera sido injusto. Pero como no ocurrió así, no podemos llegar a decir que hubo una injusticia. Fue justo con los primeros, pero fue misericordioso con los últimos. De esa manera la parábola ilustra claramente que el Señor no es injusto al elegir a unos a través de la misericordia para salvación y al destinar a otros para condenación. A unos les da misericordia y a otros les da el pago correcto, el pago justo, lo que merecen sus obras. Así que, iglesia, lo que nosotros podemos ver es que no podemos ver ninguna injusticia en Dios. ¿En dónde está la supuesta injusticia que argumentan muchas personas? Por ningún lado se evidencia. Nosotros no podemos quitar no podemos quitar de la elección la doble predestinación. Es decir, Dios ha dado una orden de manera anticipada sobre la vida de aquellos que se salvan y sobre la vida de aquellos que se condenan. En la vida de aquellos que se salvan, Dios interviene de manera activa, pero no ocurre de la misma manera en aquellos que se condenan. Dios es pasivo, deja que ellos actúen de acuerdo a sus propios deseos, y son deseos que llevan a cabo de manera muy consciente, aun cuando Dios a todos ellos les comunica el mensaje del arrepentimiento. Bueno, ¿y qué pasa entonces si una persona es elegida para salvación y decide portarse mal? No hay ningún lío con este tema, porque la misma Biblia dice que a todo aquel que Dios toma por hijo, lo disciplina, lo azota, para que no siga llevando la conducta que está llevando. Así que no hay oportunidad para que una persona predestinada predestinada para salvación, llegue a vivir como se le antoja. No, porque en la misma elección, en la misma predestinación, está también incluida la santidad. Y si el individuo, si el cristiano, si el creyente opta por el camino del pecado, el mismo Dios, el mismo Padre le corregirá. Ahora muchos llegan a decir, ¿y qué tal si la corrección no funciona? ¿Qué tal si la disciplina no funciona? Entonces eso habla de la ignorancia acerca de Dios. Es ilógico llegar a pensar que si Dios disciplina a alguien, Dios azota a alguien porque está actuando equivocadamente, esa disciplina no genera el fruto que debe generar. Entonces estaríamos hablando de un Dios falso. Estaríamos hablando que todo lo que la Biblia enseña es una mentira porque tenemos un Dios incompetente. Dios cumple lo que habla y lo hace de manera perfecta. Una elección incondicional. Y ya con esto quiero cerrar, iglesia, porque lo que recalqué desde el comienzo es con lo que quiero precisamente concluir. Es incondicional. Nadie se puede jactar como hijo de Dios, siendo hijo de Dios, o que llegó a ser hijo de Dios porque hubo algo bueno en él, porque hizo algo bueno. Es decir, ¿qué te hace a ti diferente del resto de personas que están en el mundo viviendo de acuerdo a su corazón pecaminoso? No hay nada que te haga diferente, solamente que en ti hubo misericordia, y lo hizo con una sencilla razón, una sola y sencilla razón. Lo hizo en tu vida, derramó misericordia, te apartó, te predestinó para salvación,
porque Él lo hizo así para gloria de su nombre. La Biblia sí es clara y dice que de lo más vil, de lo más despreciable tomó el Señor. Así que, ¿crees tú que es sensato que puedan existir cristianos presumidos después de entender esto? ¿Crees tú que pueden llegar a ver o llegar a existir personas o cristianos orgullosos, déspotas? Es una completa contradicción llegar a encontrar a un cristiano presumido, déspota, que señala a los demás como impíos, como paganos, como personas condenadas, cuando él sabe, porque la Biblia lo aclara, que en él o en ella no hubo absolutamente nada bueno para que fuera apartado, sino la misericordia del Señor. Un cristiano necesariamente es humilde, un verdadero cristiano necesariamente es humilde. Quien conoce la palabra cada día va a reconocer que no es nadie delante del Señor, que lo único que puede hacer es cada mañana caer de rodillas, postrado, agradeciéndole al Señor por todo lo que ha recibido, porque las bendiciones que ha recibido no se comparan. El solo hecho de haberlo elegido para salvación es algo que trastorna al mundo entero. Es algo que definitivamente nadie merece. Y por eso es que el cristiano debe ser la persona más agradecida. Y no un engreído, no un orgulloso, no alguien que está señalando a los demás. Y si esto llega a pasar en la vida de un cristiano o de una persona que se dice conocer a Dios, no tengo la sabiduría necesaria para llegar a decir que fue predestinada para condenación. Puede ser que no, puede ser que sea alguien salvo, puede ser que sea alguien que Dios derramó misericordia, pero que es tan carnal, que es tan inmaduro, que lo que necesita es que Dios lo trate, que Dios lo limpie, que Dios lo discipline. Y es por eso lo que debemos orar en las iglesias al ver este tipo de situaciones. Claro que por el fruto lo conoceremos, la Biblia nos lo enseña, pero también sabemos que hay inmadurez en el pueblo cristiano, pero que a medida que la persona avanza, esta inmadurez se va a ir alejando. Necesariamente el cristiano va a madurar, va a crecer, no se va a quedar en la misma condición. Si hablamos de personas que llevan tantos años y siguen en la misma situación, creo que la Biblia es clara por los frutos. Pero también es importante aclarar la necedad, la inmadurez y velar porque en la iglesia haya ese crecimiento, porque las personas salgan de su carne, dejen de estar aferradas al mundo y se puedan dar cuenta que en realidad lo que están haciendo es llevando una vida que se opone a la voluntad divina. Y por eso es que nosotros debemos orar y clamar al Señor. Entonces, iglesia, como nos damos cuenta, la elección incondicional es muy clara. Se entiende perfectamente. Hay pasajes que no lo aclaran. No hay ninguna injusticia en Dios, todo lo contrario. Dios es justo y también misericordioso. Quiero que cerremos precisamente agradeciéndole al Señor por esa misericordia que nosotros ha derramado de manera tan real, tan clara. Esa gracia, esa misericordia que es la que precisamente nos sacó de nuestros pecados y nos llevó a la vida eterna, que puso promesas en nosotros y que en ellas podemos estar seguros porque Dios no es mentiroso y cumplirá en su momento todo lo que ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. Así que, ¿por qué va a haber depresión? ¿Por qué va a haber desánimo? ¿Por qué va a haber temor? ¿Por qué va a haber angustia? Si un cristiano entiende esto, va a afectar todos los días de su vida. Tal vez muchos dicen, allá se predica solo doctrina, solo conocimiento. Pero si te dieras cuenta y meditaras y razonaras lo que estamos hablando, vas a darte cuenta que en realidad esta doctrina, este conocimiento, este tipo de estudios, lo que van a afectar tu vida es de manera radical. Vas a ver la vida de una manera tan diferente, el cristianismo de una manera tan diferente, que es lo que seguramente has estado esperando, pero por recibir enseñanzas, palabras erróneas, vives confundido, vives frustrado, vives deprimido. Pero Dios, aparte que fue misericordioso al elegirnos para salvación, sigue derramando misericordia en nuestras vidas para que entendamos su palabra y todo para que su nombre sea glorificado.
Vamos a orar, iglesia, y vamos a agradecer al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por lo que nos vienes a enseñar. Gracias por tu perfecta palabra. Gracias, Dios, por que nos podemos maravillar en todo lo que nos enseñas. Gracias porque, no siendo merecedores de absolutamente nada, nos lo has dado todo. Nos lo has dado todo, Señor. Y tú mismo has dicho que nos guardas en tu mano. Y que aunque se mueva el cielo, el mar, aunque pase lo que pase en esta tierra, nada cambiará la situación. Lo que tú predestinaste, nada alterará la orden que tú diste. Por eso es que nuestra salvación es segura. Qué ignorancia, Señor, llegar a pensar o a decir que la salvación se puede perder cuando no depende en absoluto de nosotros. Todo proviene de ti, Señor. Gracias por amarnos de esa manera. Que nosotros cada vez más podamos caer rendidos y humillados ante lo que nos enseñas, ante lo que nos hablas. No sabemos quiénes han sido elegidos para salvación. No lo conocemos, Señor. Sin embargo, seguimos orando por los perdidos. Seguimos orando, Señor, por todas las personas que están a nuestro alrededor, para que si quizá tú les has otorgado la salvación, lleguen al arrepentimiento y a la vida eterna. Ayúdanos a abrir nuestra boca, a no quedarnos en silencio, pero a tener claro, Señor, que hay un orden, que tú estableciste las cosas de manera precisa, que nadie lo va a poder alterar, ni el cielo, ni la tierra, ni ángeles, ni principados. Gracias, Padre, por esta mañana, por tu enseñanza, por tu palabra, porque nos alimentas, porque nos fortaleces, y que esto, Señor, comience a alterar nuestro día a día. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, con esto concluimos nuestro mensaje. Solo resta decirles que los amamos mucho, que estamos en la semana muy atentos ante cualquier situación que se requiera, que necesiten, que no duden en llamarnos. Les mandamos desde aquí, desde nuestro apartamento con mi esposa, un gran abrazo, muchas bendiciones, que tengan un buen domingo, que puedan descansar, que tengan un inicio de semana en las manos del Señor, que podamos meditar en todo lo que hoy aprendimos, que podamos reflexionarlo, y no olviden la invitación que tenemos el día martes y el día jueves a las 6 de la tarde para nuestras reuniones, para poder meditar y poder profundizar el tema que hoy recibimos, que aprendimos. Allí también, recuerden, podemos llevar nuestras ofrendas para la edificación de la iglesia. No solamente me refiero a lo espiritual, sino también a lo material, a lo que ya hemos también venido hablando. Entonces, un buen domingo para todos, muchas bendiciones, que la pasen muy bien. Hasta luego.